tema que yo he venido tratando ya por varios domingos en relación con el regreso del Señor Jesucristo. Y hemos visto varias cosas. Vimos primeramente que el regreso del Señor Jesucristo es una promesa en la cual nosotros podemos estar plenamente seguros por diferentes razones que en ese momento tocamos y que ustedes pueden ir ahí ahora, gracias a Dios, al YouTube y pueden repasar estas cosas que ya vimos para no tomar tiempo ahorita de más. Después también vimos cómo sería ese regreso del Señor Jesucristo y vimos que tendrá 4 características. Será un regreso personal, un regreso corporal, un regreso visible y un regreso en gloria. Estas 4 cosas son muy importantes porque nos ayudan a que no seamos engañados si de pronto alguien nos dice Cristo ya regresó y Cristo está en tal parte y Cristo, algunos dicen Cristo regresó en 1915 o 1916 y decimos, bueno, ¿dónde está el Cristo personal, corporal, visible y en gloria? Entonces sabemos que eso no es verdad. Y el Señor mismo Jesucristo nos dijo, muchos les dirán en aquel día, aquí está el Cristo, pero habrá muchos falsos profetas, y bueno, es lo que vemos ahora. Es muy triste ver, por ejemplo, este problema que ahora es tan conocido de esta organización que se llama La Luz del Mundo. Pues qué terrible, dicen tener 5 millones de personas en el mundo, o sea, 5 millones de personas engañadas de una manera increíble. Cuando tú oyes lo que estas personas han hecho, su líder que está preso en los Estados Unidos y que ellos siguen considerándolo, aún estando preso, condenado creo que a 17 años de prisión, aún así ellos lo siguen considerando su apóstol, el enviado de Dios, el representante de Dios en la tierra. Dices, ¿cómo es posible que haya tanta gente que crea estas mentiras? O sea, y tú predicas la palabra de Dios y te apegas a la escritura y puedes mostrar que lo que estás diciendo es lo que Dios dice, y tratamos también de que nuestra vida refleje lo que predicamos, y sin embargo no es mucha la gente que cree y no es mucha la gente que quiere oír. Bueno, eso ha sido siempre, ¿verdad? Por eso Jesús dijo a los discípulos, les llamó manada pequeña, ¿sí? O sea, nunca ha sido mucha la gente que se ha entregado a Cristo, pero le damos gracias a Dios porque hay personas que van teniendo la luz del Señor Jesús y van abriendo sus ojos a la verdad y entregando su corazón a Cristo. Vimos también que habría señales de su regreso y explicamos y vimos por qué se utilizan las señales, cómo apelan a nosotros las señales, o sea, qué se espera de nosotros y cuáles son las señales de su regreso, que también es muy importante para estar atentos a lo que está pasando. Y la última vez que hablamos del tema, vimos que el regreso del Señor Jesucristo sería en 2 etapas, y que la primera etapa de su regreso sería relacionada exclusivamente con los cristianos, exclusivamente con los que han recibido al Señor Jesucristo. Y vimos que en esa primera etapa Él regresa del cielo y regresa hasta el aire, no hasta la tierra todavía, sino solamente hasta el aire. Y por cierto, yo ahí cometí un error que ya les he explicado a algunos, pero que quiero hacerlo otra vez por la gente que en YouTube ve esto. Y ese error consistió en que dice la Biblia que el Señor Jesús viene hasta el aire, y este espacio que llamamos el aire en la Biblia recibe diferentes nombres. En Génesis se le llama la expansión. Allá en el libro de Efesios se le llama los lugares celestiales, o sea, los lugares donde tenemos lucha. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahorita estaba diciendo celestiales, pero es la frase que viene, es las regiones celestes. Pero en aquella ocasión yo mencioné que también al aire se le llamaba el tercer cielo o paraíso. Y ahí ese fue el error, porque el tercer cielo o paraíso es el lugar donde Cristo está ahorita, de donde viene, a donde Pablo fue llevado, en una experiencia que él dice que no sabe si cuando él fue allá llevaba su cuerpo o si el cuerpo se quedó aquí y se fue en espíritu, pero que él estuvo allí en el tercer cielo, en el paraíso, el lugar donde se manifiesta el trono de Dios y la gloria de Dios. O sea, no es el aire este lugar. El aire es la expansión o los lugares celestes. Muy bien, una vez aclarado eso, dijimos también que iban a suceder algunas cosas en el aire y que los creyentes iban a ser arrebatados, llevados precisamente al lugar donde Cristo está ahora, al paraíso, al tercer cielo. Y los creyentes, tanto los que en ese momento hayan muerto, que resucitarán para ser arrebatados, y los que estén vivos serán primeramente transformados. Todo esto sucederá, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo pasará todo esto. O sea, no hay que esperar mucho tiempo, no va a ser un largo periodo de tiempo mientras van resucitando y todo. No. En un abrir y cerrar de ojos resucitan los cristianos que hayan muerto, los que estén vivos son transformados y juntos son arrebatados para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Y entonces aquí en la tierra continúa la vida. Obviamente me imagino que va a ser una situación que va a conmocionar a todo el mundo, porque la desaparición de los cristianos pues va a ocurrir en todo el planeta. Entonces va a haber una conmoción en la sociedad. Satanás se encargará de engañar y de mucha gente dirá, oye, ¿no será esto lo que los cristianos nos decían? ¿Te acuerdas que nos predicaban que iba a haber un arrebatamiento? Y otros dirán, no, no es cierto. Los gobiernos ya explicaron cuál es el problema y qué fue lo que sucedió. Entonces ellos encontrarán una respuesta a este fenómeno, a este evento que sucederá. La vida seguirá en el planeta y después veremos en otra ocasión qué es lo que va a pasar aquí. Pero los cristianos arrebatados vamos al paraíso, al tercer cielo, a estar con el Señor Jesucristo. Y entonces ahí ocurren dos eventos importantes. Hoy vamos a ver el primero de estos eventos, que es el tribunal de Cristo, que lo hemos mencionado ya, pero no hemos hablado acerca de él en detalle. Y para ubicarnos en la Escritura, pues vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 15, en donde el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego la probará. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, aquí en este pasaje Pablo habla con bastante detalle de lo que será el tribunal de Cristo. Y para entrar en eso, yo quiero comentar que en la Biblia se utilizan diferentes figuras para representar la vida cristiana o para representar al cristiano. Y quiero mencionar solamente dos de ellas. Una es la figura del soldado,
que se menciona en 2 de Timoteo 2, 1 al 4, pero no de cualquier soldado, sino de el buen soldado. O sea, el cristiano debe de vivir una vida como la de un buen soldado, enfatizando algunas cosas en este sentido, de que el buen soldado se esfuerza y sufre penalidades. Fíjense, estábamos hablando hace rato precisamente de las circunstancias difíciles por las que están pasando algunos creyentes. Bueno, esto es parte de la vida cristiana. O sea, el buen soldado sufre penalidades y se esfuerza. También se nos muestra por medio de esta figura en 1 Corintios 9:7 que nadie fue soldado a sus propias expensas. Es decir, que ningún soldado se sostiene a sí mismo, sino Dios lo sostiene, en el caso del cristiano, como un soldado que sirve en un ejército, pues el ejército que lo toma como soldado es el que se encarga de sostener a su soldado. Entonces nadie fue soldado jamás a sus propias expensas. Y eso es algo que debemos de tener los cristianos muy presente. No solamente los cristianos que están de tiempo completo en la obra sirviendo al Señor. Y que esto de que no hay soldado a sus propias expensas nos mueva a los demás a entender que entonces necesitamos participar en la obra de Dios para sostener a los que le sirven al Señor de tiempo completo. Pero no solamente esto, sino que aún los cristianos que no están de tiempo completo en la obra deben entender que aunque ellos tienen un trabajo que les es remunerado económicamente, eso no significa que viven a sus propias expensas, sino que Dios tiene cuidado de ellos. Es Dios el que les da todas las cosas que necesitan y las fuerzas necesarias para lograrlas. Ahora, dijimos que eran dos figuras de las que se usan en la Biblia para representar al cristiano, la vida cristiana. Una de ellas es el buen soldado, pero la segunda es la figura del atleta. ¿Sí? Y en 2 de Timoteo capítulo 2:5 se nos da una enseñanza muy precisa con respecto al atleta. El atleta siempre está buscando triunfos, siempre está buscando llegar a alguna meta. Y para que llegue a la meta y para que obtenga el triunfo, dice la Escritura que debe de competir de manera legítima. ¿Y qué es competir de manera legítima? Pues es competir conforme a las reglas. Ustedes ya conocen esa anécdota, ¿no? De un político que participó en un maratón y llegó, pero después de salirse por otra parte, ¿no? Y seguir un atajo, ¿no? Entonces, bueno, pues quería alcanzar el premio sin competir legítimamente, ¿no? Dice, el atleta para ser coronado tiene que luchar, tiene que competir de manera legítima. Entonces los cristianos debemos de vivir nuestra vida cristiana como atletas, corriendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Las reglas para el cristiano están en la palabra de Dios. Nadie nos puede poner reglas. Están ahí en la palabra de Dios, vienen de parte de Él. Y debemos de conocerlas y aplicarlas en nuestra vida. También en Hechos capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo nos dice cuál es su actitud como atleta de Jesucristo. O sea, él nos pone el ejemplo y nos muestra que, en primer lugar, dice él, no permite que nada lo distraiga. Un atleta no se puede distraer. Por eso él dice, de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay muchos distractores que pueden echar a perder la carrera de un atleta. Una persona que quiere de veras alcanzar la corona dentro de lo que practica en el deporte, pues se abstiene de muchas cosas. Y otros vendrán y le dirán, hombre, pero ¿en qué te va a afectar, hombre, un desvelo, una noche, o una cerveza, o una botella de vino, etcétera? Pero él dice, no voy a permitir que nada me distraiga, porque yo quiero alcanzar mi meta, yo quiero alcanzar el triunfo. Dice, de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, para alcanzar su propósito. ¿Cuál propósito? Dice, acabar mi carrera.
con tal que acabe mi carrera. Fíjense, es como la gente que corre un maratón, ¿verdad? No todos ganan, pero ya es una gran satisfacción acabar la carrera, ¿no? O sea, no rendirte a la mitad y ya salirte de la carrera, no, sino llegar, aunque no llegues en primer lugar. Claro, el que llegue en primer lugar pues va a recibir muchos honores, pero tú dirás, cuando menos, pues no llegué en primer lugar, pero la corrí todo el maratón y llegué hasta el final. Entonces dice Pablo que él tiene el propósito de terminar la carrera y por eso no permite que nada lo distraiga. Si su propósito es terminar su carrera, pero no de cualquier manera. Dice, terminar mi carrera con gozo. Eso es algo muy importante. Y fíjense, esto estamos hablando, Pablo está hablando de sí mismo como un atleta. Está hablando en realidad de su vida cristiana. Y nosotros eso es lo que estamos tomando en cuenta, que Dios espera que compitamos en la vida cristiana, que vivamos de manera legítima y que además alcancemos la carrera y que no permitamos que nada absolutamente nos distraiga. Y dice también que llega el momento en que Pablo es consciente de que ya terminó la carrera. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios le mostró a él, no sé si eran las mismas circunstancias las que le dieron esta certeza, pero él dice que ya está a punto de partir de este mundo. Dice, estoy a punto de ser sacrificado, ya de partir de este mundo. Y dice, pero afirma que ha peleado la buena batalla. Fíjense, aquí ya cambia él mismo la figura y ya no se presenta como atleta, sino precisamente como soldado. El buen soldado pelea una buena batalla. Entonces él dice, he peleado la buena batalla, y luego regresa a la figura del atleta y dice, he acabado la carrera, que era lo que él se había propuesto, ¿no? Que nada lo distrajera para alcanzar a terminar la carrera. Y está muy satisfecho, o sea, entonces terminó con gozo la carrera como él quería. Está muy satisfecho de haber peleado como un buen soldado de Jesucristo la buena batalla. También en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, tenemos que los cristianos, comparados con atletas que corremos una carrera, necesitamos considerar el ejemplo de otros corredores. Y eso hacen, o sea, los atletas también observan a otros cómo hicieron ellos el trabajo, sobre todo a los que alcanzaron el éxito, o sea, cómo lo hacían. Y si tienen la oportunidad de hablar con ellos, pues van más allá para preguntarles cómo se entrenaban, qué era lo que comían, qué hacían para ser tan exitosos, porque ellos quieren también ser exitosos. Y dice la Escritura que los cristianos también necesitamos considerar el ejemplo de otros corredores, y en Hebreos, precisamente en el capítulo 11, hay toda una lista de atletas del pasado, es decir, de cristianos del pasado que tuvieron éxito en su vida cristiana, y nos dice por qué fue que tuvieron éxito. Y tuvieron éxito por causa de la fe, o sea, por causa de la doctrina bíblica. Estaban compenetrados de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, los aplicaban a su vida y tuvieron una vida de éxito. Y entonces para nosotros se convirtieron en una cantidad enorme de testigos. Son ellos una gran nube de testigos. Ellos fueron testigos de Dios, dieron testimonio con su vida de lo que es el Señor. Y dice, bueno, pues teniendo en nuestro alrededor una gran nube de testigos, ¿sí?, que nos pusieron el ejemplo, entonces también nosotros debemos considerar ese ejemplo, debe estimularnos a en primer lugar, despojarnos de todo peso. ¿Sí? El observar una de las cosas que observas, a veces te das cuenta de que hay atletas que están entrenando y traen algunos pesos adheridos a su cuerpo, y eso hace que se esfuercen más y su cuerpo adquiere más fuerza para no solamente mover el peso de su cuerpo, sino el peso que le añadieron. Pero el día de la carrera se despojan de todo eso que se habían puesto extra
y entonces son mucho más livianos y pueden correr más rápido o saltar más, etc. Entonces dice que debemos poner atención en la gran nube de testigos que hay a nuestro alrededor, que han corrido con victoria en la carrera cristiana, y eso debe motivarnos a hacer algo que ellos hicieron: despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y entonces correr con paciencia, porque precisamente para alcanzar la victoria se requiere la paciencia, y Dios trata con nosotros para darnos paciencia, y una de las formas es precisamente permitirnos que pasemos por pruebas, por situaciones difíciles que nos ayudan a aprender a ser pacientes. Además, hay un corredor estrella que debe de ser nuestro máximo ejemplo a considerar como cristianos, porque dice que aparte de considerar a esta gran nube de testigos, debemos tener puestos los ojos en Jesús. Él es el corredor estrella, Él es nuestro máximo ejemplo, porque inclusive nos dice aquí en el libro de Hebreos que Jesús, por el gozo que estaba delante de Él, fíjense cómo se parece a lo que Pablo dice. Pablo dice que él quiere terminar su carrera con gozo, y Jesús también quería terminar su carrera con gozo. Había un gozo adelante. ¿Cuál es el gozo que está al final de la carrera? Pues el terminar la carrera y el alcanzar el premio y el alcanzar la meta. Y Jesús dice Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, entonces sufrió la cruz. ¿Sí? Valía la pena el sufrimiento por el gozo que vendría después, ¿no? Como el atleta que se esfuerza enormemente entrenando durante mucho tiempo y luego el mero día de la carrera da todo lo que puede, y cuando llega al final, entonces tiene el gozo, la satisfacción de haber terminado la carrera y de alcanzar el premio. Eso fue lo que lo estuvo motivando. Entonces a Jesús lo motivó el seguir adelante, el llegar a la meta. Y la meta era cumplir el trabajo que Dios le había encargado, que era salvarnos de nuestros pecados. Y la única manera era morir por nosotros, morir en nuestro lugar, cargando nuestros pecados. Por eso ese gozo puesto delante de él, esa meta a la que quería llegar, lo hizo sufrir la cruz, lo hizo menospreciar el oprobio, o sea, no importaba sufrir cualquier cosa que viniera, y sufrir una gran contradicción de pecadores contra sí mismo. Todo esto Jesús lo sufrió por causa del gozo que estaba adelante de él, para alcanzar el podium al final de la carrera. ¿Y cuál era el premio? ¿Cuál fue el premio del Señor Jesús? Fue sentarse a la diestra del trono de Dios. Eso fue para él la premiación de lo que él había hecho. Y sin duda que al considerar su ejemplo, entonces va a ocurrir algo que por lo cual se nos está diciendo que consideremos a la gran nube de testigos que hay a nuestro alrededor y a nuestro corredor estrella, que es el Señor Jesús. Dice, porque esto hará que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo peor que nos puede pasar es desmayar, y precisamente son las pruebas, son las tribulaciones las que nos pueden hacer que obtengamos paciencia, hacernos crecer en una fe cada vez más fuerte y más poderosa, o pueden, si quitamos los ojos de Jesús, que es nuestro corredor estrella, si no tomamos su ejemplo, entonces vamos a terminar por desmayar, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces fíjense todas las cosas que el Señor nos muestra como enseñanza que podemos recibir si entendemos la comparación que hace del cristiano y su vida y sus propósitos con la vida de un atleta. Y comento esto porque dijimos que en el cielo habría dos acontecimientos y en relación con los creyentes arrebatados, y uno de ellos dijimos será el tribunal de Cristo. Y fíjense que es apropiado este evento, dada la figura del soldado y del atleta, porque nosotros entonces podemos ver el tribunal de Cristo como el podium de premiación del atleta, o como
la ceremonia de condecoración de un soldado. Ustedes saben que cuando los soldados son buenos soldados, tienen una buena acción, son condecorados. Y vemos a algunos que traen todo su uniforme en el pecho plagado de medallas que le fueron otorgadas por diferentes actos de valor. Pues el tribunal de Cristo es como llegar al podio como atletas, o como estar en una ceremonia de premiación, de condecoración como soldados. Sin embargo, en la figura del cristiano como un soldado o como un atleta, podríamos considerar dos aspectos: su vida personal y su vida de servicio. Y cuando se sube al podio o se está en la ceremonia de condecoración, se está evaluando el servicio de la persona. Y eso será el propósito del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no se va a evaluar a la persona y su conducta en cuanto a la santidad, en cuanto a lo moral, sino va a ser evaluado su servicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la vida personal del cristiano no cuenta? ¿Que no importa? Definitivamente que sí importa. Pero recordemos que Cristo ya fue juzgado por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo cargó con todos los pecados de la humanidad, pasados, del pasado, del presente en el momento en que Él estaba muriendo, y del futuro, de los que se iban a cometer en el futuro. Él pagó absolutamente todo. Cualquier pecado que nosotros cometamos después de haber recibido a Jesucristo ya fue pagado por Él. Eso no significa que entonces tenemos licencia para pecar. Eso no significa que entonces si pecamos eso no importa. No, tenemos que entender que al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, todos nuestros pecados fueron perdonados y fuimos convertidos en hijos de Dios. Dios nos adoptó como sus hijos. Y entonces, cuando nosotros volvemos a pecar después de haber recibido al Señor Jesucristo, Jesucristo no tiene que volver a morir por esos pecados, porque dice la Escritura en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Cristo no tiene que morir dos veces. Por eso esas religiones donde se supone que a Cristo lo sacrifican cada rato, porque esa es la ceremonia de la misa, es el sacrificio de Jesucristo, pues eso es contrario a la Escritura. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y además Dios promete en Hebreos capítulo 10 versículo 17 que después de haberlo conocido Él como nuestro Salvador personal, Él nunca más se acordará de nuestros pecados. O sea, Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces si pecamos otra vez después de haberlo conocido Él como nuestro Salvador personal, Dios nos trata como un padre trata a sus hijos. Dice Hebreos capítulo 12 versículos del 5 al 11 que Dios disciplina a sus hijos. Por esto el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 11, 31 y 32 que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por eso en el tribunal de Cristo no se va a juzgar la conducta del cristiano, no se va a juzgar los pecados del cristiano. Esos ya fueron juzgados en la cruz del Calvario, ya fueron pagados por el Señor Jesucristo. Y si nosotros pecamos después de haberlo conocido, Dios nos va a tratar como hijos. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros hijos? Nuestros hijos pueden ser desobedientes, pueden ser malos hijos, pero no dejan de ser nuestros hijos, porque es una relación hijo-padre, hijo-madre, es una relación inquebrantable. No pueden dejar de ser nuestros hijos. Por eso, pues una madre y un padre quiere a su hijo, aunque esté en la cárcel, aunque esté condenado a muerte, aunque lo maten en la silla eléctrica, lo sigue amando, es su hijo, nunca dejó de ser su hijo. Pero
Antes de que esto llegue, pues hay un proceso en donde los padres nos encargamos de nuestros hijos, de enseñarlos y de corregirlos. Y si aplicamos la disciplina y la corrección adecuada, pues lo más probable es que cosechemos hijos que no nos avergüencen, hijos que podamos seguir manifestándoles nuestro cariño sin solapar una vida de pecado. Entonces, Dios nos trata como a hijos. Dice, porque no vamos a ir a parar a la cárcel, no vamos a ir a parar al infierno, no vamos a ser condenados con el mundo, porque ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice Dios, bueno, si tú no te examinas a ti mismo y reconoces dónde has fallado y le pides perdón a Dios, si no lo haces, entonces Dios tiene que tratar contigo. Como un hijo, como un padre trata con su hijo. ¿Qué puedes hacer cuando tú has dicho le has dado una orden a un hijo y le has dicho, no hagas esto, y el hijo lo hace? Pero cuando tú llegas a tu casa y bueno, es muy común que la esposa entonces le da al padre, al esposo, le da las quejas, ¿no?, de cómo se portaron sus hijos. Pero si antes de que la madre pueda darle a su esposo las quejas del comportamiento de sus hijos, el hijo va con el papá y le dice, papá, quiero pedirte que me perdones. ¿Y por qué? ¿Por qué te voy a perdonar? O sea, ¿qué hiciste? Pues, ¿te acuerdas que me dijiste que no hiciera esto? Pues fíjate que sí lo hice. ¿Cómo? Sí, por eso pues estuve muy mal, perdóname. Entonces dice el papá, bueno, ¿qué hago? ¿Lo disciplino? Bueno, ya depende de la circunstancia, porque si tú le dijiste, si tú haces esto, te voy a esconder o te voy a quitar tu teléfono una semana, digo, ahora ya en lo moderno, te voy a quitar tu iPhone durante una semana, o te voy a quitar la televisión, o a lo mejor te voy a dar con el cinto o con la vara 2 varazos si tú haces eso. Entonces, oye papá, pero ya te pedí perdón. Sí, pero yo te dije que te iba a dar 2 varazos y lo hacías. Sí te perdono, claro que te perdono, pero como quiera te doy la disciplina. ¿Por qué? Porque de otra manera rompería mi propia palabra. Lo que yo te dije que haría, pues no lo haría, y entonces tú ya no me tendrías confianza, o dirías, mi papá dice, pero no hace. Y entonces, si aplicas la disciplina de manera adecuada, si hay un balance en tu trato y no solamente disciplinas, pero también manifiestas tu amor de otras maneras también, pues entonces se establece un balance y el hijo crece de manera balanceada, entendiendo el valor de la disciplina como una expresión más del amor. Entonces, Dios al que ama disciplina, Dios trata con nosotros. Si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces Dios levanta muchas veces la disciplina y otras ocasiones la deja hasta que termine la disciplina, ¿sí?, aunque ya nos hayamos arrepentido. Eso es algo que Él determina, no nosotros. Pero ¿por qué lo hace así? ¿Por qué trata con nosotros con disciplina? Porque no vamos a ser castigados con el mundo. Entonces esa es una disciplina correctiva, no para pagar, que eso es algo muy claro, Cuando hemos pecado después de haber conocido a Cristo, la disciplina que viene de parte de Dios no es para pagar nuestros pecados, eso ya los pagó Cristo, ¿sí? Es para corregir nuestra vida. Es disciplina correctiva, no es disciplina punitiva, sino es correctiva. Y eso es lo que tenemos que tener claro. El pago por los pecados lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando un cristiano está sufriendo una situación, sería un grave error decirle, es que estás pagando por lo que has hecho, estás pagando por tus pecados. No, Cristo pagó nuestros pecados, no los vamos a pagar nosotros. Entonces, en el tribunal de Cristo se evaluará nuestro servicio al Señor. No es para determinar la salvación, porque en el tribunal de Cristo solamente comparecerán cristianos, nada más. Acuérdense, está ocurriendo en el cielo con los cristianos que fueron arrebatados. Nadie más participa en el tribunal de Cristo, solamente ellos, cristianos con cuerpos incorruptibles, porque unos recibieron ese cuerpo incorruptible por resurrección, otros por transformación.
Y dice Apocalipsis 26 que para estos la segunda muerte no tiene ya potestad sobre ellos. Sobre estos cristianos arrebatados que están compareciendo ante el tribunal de Cristo, la segunda muerte no tiene nada que ver con ellos. En cuanto a este tribunal, que como ya vimos el apóstol Pablo menciona de manera suficientemente amplia, en el texto de 1 Corintios 3 del 9 al 15, se subrayan en otras partes de la Biblia algunos aspectos muy importantes del tribunal de Cristo que debemos tomar en cuenta. Primeramente, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, aprendemos algo que es muy importante, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Todos quiénes? Todos los cristianos. O sea, no es que algunos van a comparecer, algunos cristianos y otros no, absolutamente todos. No solo los obreros de tiempo completo, porque alguien podría decir, oye, si el tribunal de Cristo es para evaluar el servicio, pues entonces ahí van a comparecer los pastores, los misioneros, y los que se dedican en la obra de tiempo completo, ahí van a rendir cuentas de su servicio. No solamente los obreros de tiempo completo, todos los cristianos vamos allí a participar, vamos a comparecer. Pero la comparecencia no es en grupo. No vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo por el servicio como cristianos de este grupo, como iglesia, sino ahí la comparecencia es personal, el juicio será personal. Dice, para que cada uno reciba. Y Romanos capítulo 14 versículo 12 dice, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Cada uno le dará a Dios cuenta de sí, no cuenta de otro, sino cuenta de sí. Por eso es muy absurda esa actitud que tenemos de estar juzgando a los demás y criticando a los demás, porque nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos nada más. Entonces, ¿de qué sirve, de qué nos ayuda o en qué nos beneficia el juzgar y criticar a otro creyente? Si vemos que un creyente no está actuando adecuadamente, acerquémonos con él en amor, tratemos de ayudarle a rectificar, pero criticarlo y hablar de él por atrás, pues no le ayuda a él en nada y a nosotros tampoco nos beneficia nada. Recordemos que vamos a darle cuenta a Dios de nosotros mismos, cada uno. Ahora fíjense que en este capítulo 14 de Romanos, Pablo está tratando precisamente con la actitud equivocada de los creyentes que se juzgaban unos a otros, que juzgaban el servicio, ¿sí? Porque tenemos que hacer una diferencia entre juzgar el servicio de un creyente y juzgar un acto pecaminoso del creyente. Si un creyente está cometiendo un pecado, es nuestro deber exhortarle en amor. Dice, si alguno de vosotros, dice Gálatas capítulo 6, si alguno de vosotros es sorprendido en una falta, ¿sí?, restaurarle. Ese es el propósito, restaurarle a la vida correcta, a la vida de santidad, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no con un aire de superioridad, sino considerando que tú puedes caer exactamente en lo mismo que estás viendo que está cayendo este creyente, por lo cual te acercas a él con espíritu de mansedumbre para ayudarlo, para restaurarlo a una vida de santidad. En este capítulo 14, precisamente lo que Pablo está tratando son diferencias entre los cristianos que se están juzgando unos a otros en cuanto al servicio, no en cuanto a la vida de santidad ni con respecto a algún pecado. Por eso dice en el versículo 4 de Romanos 14, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Te fijas? Es como si de pronto, oye, qué mal trapea la señora que te ayuda, qué mal barre o qué mal guisa, porque es la persona que te ayuda a ti. No, es la de mi vecina o de mi vecino, de mi hermano. Entonces, ¿por qué criticas a alguien que le sirve a otra persona? Pues deja que aquel a quien le sirva le diga, pues si está contento con lo que él hace, ¿tú qué tienes que decir? Entonces, ¿por qué? ¿Quién eres tú? Dice que juzgas al criado ajeno. Y se contrastan las diferentes actitudes entre
que tenían las personas de las cuales Pablo está hablando. Tenía que ver con actitudes hacia los días. Unos consideraban unos días, unos cristianos, unos días muy especiales que había que vivir de una determinada manera ese día, con mucha santidad o apartado para el Señor ese día. Otros pensaban que no, que ese día no era importante, que era importante otro día. Y otro juzgaba iguales todos los días. Es lo mismo. Muchas personas dicen, el domingo es el día del Señor. ¿Cómo? Y entonces el lunes no es el día del Señor. Entonces si el Señor dice el lunes, oye fulanito, no Señor, ahorita discúlpame que no te atienda porque tu día es el domingo. Pues cuando tú quieras hablar conmigo, ya sabes que el domingo ahí estoy en el grupo y ahí hablamos, ¿verdad? No, en realidad los días del Señor son todos los días. Deben de ser todos los días. Él es el que manda. El Señor es el que manda. ¿Cómo podemos llamarle Señor si no hacemos lo que Él dice? Dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Entonces, si Él es nuestro Señor siempre, todos los días. Bueno, estas personas pensaban que unos días eran más importantes que otros, dice el apóstol Pablo, cada uno esté convencido en su propia mente, eso es importante. Otro asunto era la comida. Unos pensaban que había ciertas cosas que no debería de comer un cristiano, ¿sí? Y otros decían, por ejemplo, hoy en día, vamos, para poner esto muy actual, algunos dicen, oye, ¿a poco tú compras pan de muertos? Pues yo compro pan y que hay uno especial que hacen en estas fechas que me gusta mucho, pues lo compro. No, pero es pan de muertos. Si no entiendo, ¿qué es pan de muertos? ¿Que lo hicieron los muertos? ¿O que lo hicieron para los muertos? ¿O es para que lo coman los muertos? ¿O cómo es de pan de muertos? Porque acuérdense que la palabra de tiene que ver con de dónde procede algo, de qué está hecho o a quién pertenece, ¿no? Los pan de muertos, ¿de dónde vienen? El pan de ultratumba, ¿sí? ¿O de qué está hecho? ¿De cuerpos de muertos? ¿Pan de muertos? ¿O a quién pertenece? ¿A quién se lo va a comer? ¿Los muertos? O sea, no tiene sentido. Tú te comes el pan de muertos como te comes una concha o te comes una dona o cualquier otro pan, ¿sí? Un cuernito está bien, aceptado, no vamos a discutir por los tipos de pan. Entonces comes cualquier pan y ¿qué haces? Pues le das gracias a Dios. Porque fíjense que estos creyentes que estaban teniendo ciertas dificultades, finalmente lo hacían para Dios. ¿Comían para Dios o no comían para Dios? ¿Guardaban el día para Dios o no lo guardaban para Dios? ¿Y qué? Y daban gracias. Que ese es el secreto para que tú sepas si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Siempre pregúntate, ¿puedo dar gracias a Dios por esto? ¿Puedo darle gracias a Dios? Yo me acuerdo de un creyente que me dijo una vez, dijo, si tú abres mi refrigerador vas a ver que yo ahí tengo un six pack. Y cuando estamos viendo mi hijo y yo un juego de fútbol, pues sacamos una cerveza cada uno y la tomamos. Yo no le veo problema a eso y le digo, ¿y le das gracias a Dios? Y ya no dijo nada, se quedó callado. Le dices, gracias Señor por estas ricas cervezas que me estoy tomando, gracias por este six pack, es más, necesito otro. Entonces, si tú quieres saber si algo que estás haciendo es correcto, fíjate si puedes con buena conciencia darle gracias a Dios. Porque ellos le daban gracias a Dios. Los creyentes de que se habla Romanos 14, ya fuera que comieran o no comieran, lo hacían para Dios y le daban gracias a Dios. Entonces era un asunto de servicio. Y por eso dice, no juzgues al criado ajeno. Para su propio amo está en pie o cae. Pero si cae, Él es poderoso para levantarlo. Así es que no te metas en eso. Entonces cuidemos nuestro servicio al Señor. Porque todos, dice Romanos capítulo 14, versículo 10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, todos nos vamos a dar cuenta ahí. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, vuelve a aparecer esta palabra compareceremos. Que fíjense que es muy importante porque sí, comparecer significa
presentarse, ¿verdad?, ante alguien que nos está citando y nosotros comparecemos. Es una palabra que se usa mucho en lo legal, ¿no? Vas y compareces como testigo, por ejemplo, en un juicio. Bueno, nosotros compareceremos, pero vamos a comparecer para presentar nuestro servicio delante del Señor. ¿Y qué va a pasar ahí? Y ahí viene otro significado de la palabra comparecer en el original. Significa poner de manifiesto. Entonces, en el tribunal de Cristo se va a poner de manifiesto si lo que hicimos nosotros para el Señor fue verdadero o fue falso. Cuando estaba viendo esto me acordé una vez que en Monterrey se me acerca una persona y entonces me ofrece una cadena de oro. Mira esta cadena, y me hizo todo un cuento. Y traté de deshacerme de él, pero él insistía y mira, y es que me urge y necesito, ayúdame, cómpramela, mira, es de oro. Dije yo, bueno, pues total, y por ayudarlo se la voy a comprar. Ya se la compro. No, pues ya cuando yo llego a mi casa, mi mamá, me vendieron esta cadena de oro. A ver, hijo, no, hombre, ¿cuál oro? Hijo, pues mira. Y ya al rato se le cayó todo ahí, te la ponías y te dejaba negro, ¿no? El cuello, ¿no? Entonces dices, bueno, pues me vendieron algo por bueno y resultó falso. Se puso de manifiesto ya cuando lo usé o le pusieron una sustancia, se puso de manifiesto que era falso, que no era de oro. Pues eso pasará en el tribunal de Cristo. Nuestro servicio se manifestará como verdadero o como falso, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo, no se refiere a pecados. Bueno o malo en cuanto a la calidad del servicio. ¿Fue un servicio adecuado o no lo fue? Lo que hayamos hecho como administradores de Dios es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo, porque somos administradores de los bienes de Dios. Es algo que no debemos olvidar. Bienes que nos fueron encargados. En primer lugar, la vida misma es algo que no nos pertenece. Job lo entendía muy bien y por eso en su libro, en el capítulo 33 de Job, en el versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces la vida que tenemos no es nuestra, nos fue entregada, nos fue dada. Pero no solamente la vida física, no solamente como creador Dios nos dio la vida, sino también nos la dio, ahora que somos cristianos, como Salvador. Porque dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos, solo administramos algo que no es nuestro. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios. También somos administradores de los dones espirituales. Por eso 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10 al 11 dice, cada uno, es una responsabilidad personal, ministre a los demás los dones que haya recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú tienes un don espiritual, Dios te hizo pastor, Dios te hizo evangelista, Dios te hizo profeta, pastor, maestro. Bueno, tu deber es administrar el don que Dios te dio para favorecer a los demás. Y de esa manera estaremos administrando correctamente la manifestación de la gracia de Dios que te fue dada a ti. ¿Por qué es una manifestación de la gracia? Porque los dones que recibimos no es algo que merecemos, es algo que nos fue dado, nos fue regalado. Eso es por gracia. Entonces administra la gracia de Dios que te fue dada, administrala a favor de los demás. También los talentos. Los talentos se reciben, los dones se reciben cuando recibes a Cristo.
los dones espirituales. Los talentos se reciben desde que naces. Una persona tiene cierto grado de inteligencia mayor que otra. Una persona tiene aptitudes para la música, para la pintura, para diferentes artes. Esos son talentos que Dios te ha dado. Pues el deber es el de darlo o ponerlo al servicio del Señor, ahora que somos cristianos, y ponerlo al servicio de los demás. Dice 1 Corintios 4:17, porque ¿quién te distingue? Si decimos, ¿qué te distingue? Bueno, a este le distingue su buena voz, a este le distingue cómo toca la guitarra, a este le distingue cómo toca el piano. ¿Qué te distingue? Eso. Ahora, ¿quién te distingue? Pues Dios es el que te distingue, porque es Dios quien te dio esto, ¿no? Entonces dice, ¿por qué te glorías como si no hubieras recibido esto? O sea, gente que se gloría de cosas que no tiene él mérito ninguno. Es que yo tengo muy buena voz. Bueno, pues te fue dada. Dale gracias a Dios, pero ¿de qué te jactas? Entonces, las condiciones físicas de una persona, hay personas que se jactan de su condición física, que te fue dada, que todos somos diferentes. Entonces, tenemos también la responsabilidad de administrar estas cosas que nos fueron dadas, estos talentos. También los bienes materiales, porque algunos dicen, no, lo que yo tengo a mí me ha costado mucho, mi casa, mi carro, mi dinero en el banco. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Él te da el poder. Si Él no te da el poder, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces no puedes decir, esto es mío, yo lo logré, esto. Dios te lo dio. David también lo reconoce. Por eso cuando fueron recibidas las ofrendas materiales del pueblo de Israel para construir el templo en Jerusalén, David oró diciendo en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, en delante, dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Dice David. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente obras semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, ¿qué mérito tenemos nosotros? Ninguno. Ahora, Jesús ilustró esto por medio de esa parábola muy conocida que la conocemos como la parábola de las 10 minas, que ya platicamos un día, creo, alrededor de esto dentro de los predicaciones anteriores, de una persona que se fue a recibir un reino y entregó 10 minas a 10 de sus siervos, o sea, una a cada uno, y cada uno la trabajó, y entonces uno se acercó y dijo, mira, con tu mina que me diste gané otras 10 minas. Entonces el hombre que se había ido a recibir el reino y que ya había regresado le dijo, pues eres un buen siervo y eres un siervo fiel, y entonces en mi reino que acabo de recibir, denle a él potestad sobre 10 ciudades. Tú vas a reinar sobre 10 ciudades en mi reino. Y vino otro y dijo, bueno, a mí la mina que me diste la puse a trabajar y produje otras 5. Ah, bueno, entonces tú también eres un buen siervo y fiel, ¿verdad? Trabajaron lo mismo, tenían la misma cantidad de dinero, el mismo capital, pero uno produjo más que el otro. Entonces cada uno recibió con respecto a lo que produjo. Tú vas a reinar sobre 5 ciudades en mi reino. Entonces este es el proceso en el tribunal de Cristo: juzgar el servicio de los creyentes. Ahora, los que tienen un llamado especial, los que estén en la obra de Dios de tiempo completo, son, Pablo mismo se incluye como apóstol, dice, nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, Dios hace la obra, ¿sí? No lo hacemos nosotros, pero nosotros colaboramos con Dios, ayudamos a Dios. Ya sea como, depende, ¿no? Porque se utiliza la figura para representar a la iglesia, se usa la figura de una siembra
o se usa la figura de un edificio. Y entonces, si se usa la figura del edificio, Pablo dice, yo fui el perito arquitecto, vamos, el que puso el fundamento, el cimiento. Y ya que puse el cimiento, pues ya dejé a los demás trabajando, poniendo los blocks sobre el cimiento, levantando las paredes, ¿no? Como perito arquitecto. Ahora, cuando ve a la iglesia como una siembra, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Dios es el que está trabajando y somos colaboradores suyos. Los que estamos de tiempo completo en la obra tendremos que dar, obviamente, rendir cuentas de manera diferente a como lo hace cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque recibimos un encargo diferente. El pastor, pues velar por la iglesia, velar por la grey, por el rebaño. Bueno, pues entonces cuando venga el príncipe de los pastores, pues ya veremos de cómo nos toca, ¿verdad? Si es que nos toca. A lo mejor lo único que nos toca es agachar la cabeza y decir, perdón, Señor, por no haber hecho lo que debía haber hecho. Entonces, ya sea como peritos arquitectos o como sembradores, es importante entender que vamos a darle cuentas al Señor del trabajo que hayamos hecho. Pero todos los creyentes somos labranza de Dios, todos somos edificio de Dios, por eso todos somos como piedras vivientes que formamos parte del edificio o somos parte del campo que ya ha sido labrado. Los creyentes en lo personal sobreedificamos, tenemos la responsabilidad de ir construyendo nuestra vida cristiana. ¿Cómo edificamos nuestra vida cristiana? Leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de ella, estudiándola, memorizándola, escuchándola y aplicando a nuestra vida. Si no hay aplicación, no hay crecimiento. Haz de cuenta que es como si estás construyendo una habitación y entonces te arriman el cemento, te arriman la grava, te arriman los bloques, te arriman las varillas, pero si todo eso tú no lo pones en acción y lo pones en su lugar, pues ahí va a estar todo eso, pero no edificaste la habitación que querías edificar. Si tú escuchas la palabra, la lees, memorizas, pero no aplicas a tu vida no es edificada. Sería como tener el refrigerador lleno de comida, pero no comer. Es cuando comes, cuando asimilas los nutrientes y entonces el cuerpo se fortalece. Entonces nuestro deber es sobreedificar nuestra vida. El deber de los demás, de los pastores, de los líderes en la iglesia, es arrimarnos el alimento. Y aparte nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestra casa para alimentarnos nosotros de manera directa, más lo que nos entregan, más lo que nos dan, el que nos da estudios, el que nos predica. Pero nuestro deber personal pues es aplicarlo para sobreedificar. Y entonces al estar sobreedificando está incluido el servicio, o sea, el aplicar la palabra de Dios a tu vida te va a mover a servir al Señor, porque la palabra de Dios nos exhorta a que testifiquemos, a que demos a los demás el conocimiento del Evangelio para que sean salvos. Ese es el mayor servicio que podemos darle al Señor, predicar su palabra para que otros lo conozcan. Y entonces ahí ya nos damos cuenta que no hay trabajo que sea pequeño, no hay resultado que sea menospreciable. De hecho, fíjense que aún darle un vaso de agua a alguien porque es de Cristo y por causa de Cristo, dice la Escritura, no perderá su recompensa. Entonces, si solamente fuiste alguien que proveyó a la mejor, con todo tu corazón, por amor a Cristo y por amor a aquel cristiano, algo le proveíste, Dios te va a premiar en el tribunal de Cristo. Él lo va a hacer, porque Él dice que nadie perderá su recompensa. Los creyentes decimos sobreedificamos. ¿Qué tipo de material utilizamos? Pueden ser oro, plata o piedras preciosas. ¿Cuándo lo que tú haces o lo que yo hago se puede considerar oro, plata o piedras preciosas? Cuando lo hacemos
por amor a Cristo. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no nada más de palabra, sino, y eso de corazón es algo que solamente Dios puede ver. Nosotros nos damos cuenta que se ha puesto mucho de moda, que antes no se mencionaba, pero ya de un tiempo para acá en la televisión, los conductores de televisión de pronto dicen gracias a Dios y de pronto dicen también bendiciones de Dios y se despiden. Normalmente son personas que no conocen a Cristo, son personas que no viven para el Señor, pero hacen esto porque suena bien, es de los dientes para afuera, no viene del corazón. Entonces tenemos que tener cuidado a que nosotros no nos acostumbremos a repetir frases hechas, porque hoy es bien común, bendiciones, todo el mundo dice eso, y realmente estás en ese momento pensando y deseando que Dios bendiga a esa persona. ¿Hay alguna manera en particular que te gustaría que Dios lo bendijera? ¿Sabes que está enfermo y quieres que lo bendiga con salud? ¿O sabes que tiene necesidades económicas y quieres que Dios lo bendiga proveyéndole lo necesario? ¿Y tú estarías dispuesto a participar siendo un instrumento de Dios para proveerle? Dios sabe todo eso. Dios sabe hasta qué punto es ver al hermano y decirle que Dios te bendiga, que Dios te dé de comer, que Dios te cubra, para que no tengas frío, mientras nosotros no hacemos absolutamente nada. Dios sabe esto, por eso dice la Escritura, hazlo todo para Él. Y cuando tú haces las cosas para Él, no vas a perder tu recompensa, y lo que tú hagas será comparable con el oro, la plata y las piedras preciosas. Efesios 6:8 dice, no sirviendo al ojo, no como quien quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Edificar puede hacerse también con malos materiales, ¿no? Y se mencionan en los textos que leímos ahorita. Podemos edificar, en lugar de con oro, plata y piedras preciosas, podemos edificar con madera, con heno y con hojarasca. O sea, imagínate una habitación hecha de madera, pues no tiene mucha duración, y dirían los constructores, pues no tiene plusvalía, con el tiempo va perdiendo valor en lugar de adquirir valor. Si está hecha con heno, pues menos. Todavía con hojarasca, pues será como una cuevita, nada más ahí donde le tapas un poco y te metes a guarecerte de la lluvia o del frío. Bueno, nuestro servicio, como Jesús enfatizó, debe de ser por amor a Él, para Dios, y no dice para ser vistos de los hombres. Acuérdense que Jesús habló cuando menos de 3 cosas que Él mencionó: la oración, la ofrenda y la oración y la ofrenda. Fueron 2 cosas, que se me está yendo creo una tercera. Pero Él dijo, tú cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? Dice, aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, dijo Jesús, que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de estas personas? Pues la admiración de la gente. Cuando la gente los admira y dice, oye, ¿ya te fijaste de fulano que es espiritual? Míralo, siempre ahí está orando en esa esquina. O en la reunión te fijas que siempre habla más fuerte que los demás para que se escuche y todo eso. Bueno, pues ya el hecho de que lo alaben es su recompensa. Entonces, en el tribunal de Cristo, ¿qué voy a recibir? Señor, ¿qué voy a recibir por esto que yo siempre hacía? Ya lo recibiste. Tú lo hacías para ser visto de los hombres y ellos ya te recompensaron con sus alabanzas que te dieron. También dice, por ejemplo, con respecto a la ofrenda, cuando tú des ofrenda, dice, no hagas tocar trompeta, que es una manera de decir, no hagas que se note, quiero que sepan, o sea,
como en esos lugares donde pasan así una charolita, ¿no? Y entonces dice, pues yo suelto la feria fuerte para que suene, ¿no? Ah, mire, dio él, ¿verdad? Ya, si eres muy listo, como algunos son, pues por el puro sonido vas a saber cuánto fue, ¿verdad? Entonces, no hagas tocar trompeta. Bueno, no sepa ni siquiera tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso está más difícil, ¿no? Tienes que distraer a la izquierda, ¿no? Para que no se dé cuenta de lo que anda haciendo la derecha. Obviamente no es así. Ustedes saben que les hemos recomendado que cuando ponen ustedes una ofrenda en un sobre, pongan para qué están dando su ofrenda. ¿Qué es lo que quieren que se haga con ella? Y algunos no quieren esa responsabilidad. Ay, para lo que ustedes quieran. No, si el que estás dando la ofrenda eres tú. No la estoy dando yo, eres tú. ¿Quién tiene que decir qué destino tiene? Tú tienes que decir qué destino tiene. Es que yo no sé como que para qué. Bueno, pues entonces guárdala y ora al Señor, y cuando Él te muestre para qué, entonces le entregas. ¿Sí? Es una responsabilidad. Oye, pero es que yo no me gusta eso porque no sepa mi izquierda lo que hace tu derecha, pues ya lo sabe. ¿O qué? ¿Entregaste el sobre con la derecha mientras distraías a la izquierda o cómo? No, es una manera de decirlo. No lo tomen literal, porque eso no se puede. Pues ¿cómo le hacemos? Entonces, desde el momento en que tú entregas un sobre, aunque no lleve nada escrito, pues ya el que se lo entrega ya te vio y ya sabe quién fue. Entonces, no es así. Es algo del corazón. Es algo que está en el corazón y eso Dios lo ve. Entonces, por eso sí es importante. Si tú das una ofrenda, tú ponle, quiero que esto sea para renta o para el ministerio de fulano de tal en tal parte, o para lo que tú quieras, para que se compren himnarios, para que se compren folletos, para Biblias, para lo que tú quieras, y se va a respetar el destino que tú le des a tu ofrenda, porque es tu ofrenda al Señor. Cada uno damos de acuerdo a lo que nosotros hemos sido movidos por el Señor para dar. La tercera cosa que ya recordé que el Señor Jesús mencionó fue el ayuno. Mencionó la oración, mencionó la ofrenda y mencionó el ayuno. Dice, cuando tú ayunes, hazlo para el Señor. ¿Cómo? Sí, o sea, obviamente si tú ayunas, pues se te va a notar. A lo mejor algunos necesitamos ayunar mucho para que se nos note. Mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, si tú ayunas se te va a notar. A algunos se les va a notar mucho, ¿no? Entonces dice, cuando tú ayunes, lávate la cara muy bien, peínate, úngete, para que no se note que ayunaste. Porque si se nota, entonces te van a decir, ay, te noto medio desmejorado, es que estoy ayunando. Ay, qué bárbaro, qué santo es este hombre, ¿eh? Fíjate nada más. No, dice, tú estás ayunando por el Señor, pues ayuna. Si tú quieres no comer en todo el día, o puedes ayunar 2, 3 días, o quedar 40 días y 40 noches sin comer, pues está bien. Cada quien, de acuerdo a la capacidad que tenga, pero que no se te note. Que no se den cuenta los hombres que ayunas. Porque entonces tu Padre, Dios, que ve en lo secreto, fíjense, Él ve en los secretos y ofrendas, ¿cómo lo haces? Él ve en los secretos si oras, ¿cómo lo haces? Él ve en lo secreto. Si ayunas, ¿cómo lo haces? ¿Y sabes qué va a pasar? Te va a recompensar en público. O sea, en el tribunal de Cristo, todos van a ver tu recompensa. ¿Sí? Claro, algunos van a batallar para verla, ¿no? A lo mejor, pero la van a ver. Si fue así chiquita, porque solo fue un vaso de agua que di, pues te la van a dar y todos la van a ver, porque la recompensa es en público, no es en secreto, pero en el tribunal de Cristo, no aquí. Entonces, fíjense, edificar con madera, heno y hojarasca es contradecir lo que el Señor Jesucristo dice, es hacer las cosas precisamente para ser vistos por los hombres. El elemento de prueba en el tribunal de Cristo es el fuego. El fuego representa en la Biblia juicio. Y el juicio en el tribunal de Cristo será conforme a las intenciones del corazón. Por eso somos exhortados en 1 Corintios 4:5 a no juzgar nada, fíjense, no juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿En cuál tiempo es cuando ya se va a poder juzgar? Cuando el Señor venga, en el tribunal de Cristo.
porque allí es donde Jesús aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Allí en el tribunal de Cristo es donde va a aparecer la intención de nuestro corazón. Y viene otra vez la palabra que dijimos que significa comparecer, hacer acto de presencia, pero también manifestarse. Y en este texto viene la misma palabra cuando dice manifestará las intenciones de los corazones. Esa palabra que se traduce a veces como comparecer, que significa también manifestar. Entonces el resultado de las cosas que se hicieron comparables a la madera, el heno y la hojarasca será quemarse. Lo falso se quemará y permanecerá lo verdadero, lo que fue hecho con el propósito de glorificar al Señor por amor a Cristo y recibir de Él la alabanza. En otras palabras, en el tribunal de Cristo el resultado final será pérdida o recompensa. Pérdida de la alabanza, pérdida de la condecoración, pérdida del galardón, pérdida de la corona o alabanza por medio de estas cosas. Finalmente, para estar listos para comparecer ante el tribunal de Cristo y no sufrir pérdida, mantengamos una buena conciencia. Eso es muy importante, porque todo esto lo estamos aprendiendo todos, algunos lo estarán recordando, lo estamos aprendiendo para aplicarlo a nuestra propia vida. Y para poder estar seguro que estoy preparándome para comparecer ante el tribunal de Cristo, una de las cosas que debo de tener cuidado es de mantener siempre una buena conciencia. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué hago esto en particular? ¿Para quién lo hago? ¿Qué espero recibir? Pero para que nuestra conciencia no nos engañe, porque es posible que nuestra conciencia nos engañe, debe estar regulada por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que regula la conciencia de una persona? Hay quienes tienen su conciencia regulada por lo que les enseñaron en sus casas, que fue tal vez antes de que fueran creyentes. Entonces lo que les enseñaron no fue correcto, pero ellos su conciencia la tienen regulada conforme a lo que fueron enseñados. Entonces pues hacen cosas que vistas a la luz de la palabra de Dios están mal, pero a ellos no les causa ningún problema de conciencia porque cumple con lo que les enseñaron en su casa. Entonces, ¿qué regula tu conciencia? Es algo muy importante. Para poder comparecer ante el tribunal de Cristo con la certeza de que no perderemos nuestra recompensa, debemos de tener y mantener una buena conciencia. Esto era algo que Pablo procuraba. Él no permitía que en su vida su conciencia tuviera una acusación en contra suya. Dice en Hechos capítulo 24, versículos 15 y 16, y por esto en este contexto vemos que Pablo dice, y por esto, y en el contexto vemos que se refiere a la resurrección de los justos. Dice, por esto, porque va a haber resurrección de los justos, y porque va a haber por lo tanto un tribunal de Cristo que vendrá después, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea que mi conciencia no me acuse ni ante Dios ni ante los hombres. Pablo sabía que aunque su conciencia lo aprobara, el juicio que importaba en su vida no era el suyo, sino el del Señor, el cual se llevará a cabo en el tribunal de Cristo. A lo mejor nosotros podemos tener un juicio de nosotros mismos muy bueno y decir, no, yo estoy muy bien y todo lo que estoy haciendo está muy bien, pero finalmente no es ese el juicio que va a contar. El juicio que cuenta es el del Señor en el tribunal de Cristo. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo a que fuera un buen ministro de Jesucristo. ¿Y cómo podemos ser buenos ministros de Jesucristo? ¿Cómo podemos servir al Señor con la certeza de estar haciendo lo correcto y preparándonos correctamente con las intenciones correctas para presentarnos en el tribunal de Cristo? Solo podemos lograrlo si estamos, como Pablo le dice a Timoteo,
regidos por la palabra de Dios. Dice, tú serás buen ministro de Jesucristo si estás como nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nosotros nos jactamos de tener buena doctrina y decimos, y hemos oído testimonios, le doy gracias a Dios por estar en un grupo que tiene buena doctrina. Y referimos buena doctrina que lo que se enseña es conforme a la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿y tú la sigues? Porque Pablo le dice a Timoteo, dice que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. O sea, si no la sigue, pues no importa que esté en un lugar de buena doctrina. Eso es necesario, que sea la palabra de Dios la que nos nutra, porque es de ella de donde recibimos todas las enseñanzas de la palabra que viene de Dios, y que al practicarla y aplicarla a nuestra vida va a normar nuestras acciones, va a normar nuestras palabras, va a normar nuestros pensamientos. Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por los hombres, o el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni por los hombres sin Cristo, ni por los cristianos, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, eso era importante, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces procuro no tener mala conciencia, y no tengo mala conciencia de nada, pero sé que finalmente el juicio que vale, el que cuenta, es el que el Señor Jesucristo hará de mí en el tribunal de Cristo. Entonces, preparémonos para comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo? Teniendo cuidado de nosotros, de por qué hacemos las cosas, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, y que este sea siempre el glorificar al Señor Jesucristo.